yo les pregunto, ¿se imaginan qué hubiera pasado si la obra no hubiera sido hubiera sido de otros gobiernos? ¿No? Imagínate que lo hubiera construido, no sé, Felipe Calderón en el periodo de otros funcionarios panistas ajenos a la 4T. O que hubiera colapsado en Jalisco. Uf, se le hubiera caído al gobernador de Jalisco, Alfaro. Uf. No se la hubiera acabado. Pero señores, hasta con juicio político hubiera terminado. Pese a la tragedia, pues se impone la política y luego se quejan de que esto se vuelve político y que se quiere acusar a unos y a otros. No, lo hacen los propios políticos. En el Senado de la República, la Comisión Permanente rechazó llamar a comparecer a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a la directora del Metro, Florencia Serranía, al canciller Marcelo Ebrard y al presidente Morena, Mario Delgado, señalados como probables responsables de construir y financiar la llamada Línea Dorada. ¿Quiénes se opusieron? Morena y el Partido Verde, que son mayoría, porque dicen que este no es un asunto urgente por resolver. Y bate el Guadarrama en contra de la política carroñera. Mónica Fernández Balboa en contra de la política carroñera. Diputado Gerardo Fernández Noroña. En contra del chantaje y política carroñera. Debe ser terrible hoy haberse visto como aves carroñeras que en medio de la tragedia se atrevieron incluso a hacer proselitismo político. Así es la política. No es que los ciudadanos o los medios, no. Ustedes mismos hacen política y se lucra con una tragedia y se piensa en las elecciones en lugar de pensar en dar transparencia en un proceso. Para todo crean comisiones especiales, pero para esta no, porque no les pareció urgente. Y luego en las preguntas y respuestas no se guardó nada en contra de los verdaderos malotes de este país. Adivina quién son. A ver, si alguien planeó esto, fueron los cochinos neoliberales. Los periodistas, bueno, que solo tienen ojos de puñal, que solamente tenemos ojos de puñal versus a la 4T. Ahí está el video. Obcecados en atacar al gobierno que represento, desde el tiempo del presidente Madero no se tenía una prensa así. Se dieron a conocer estos lamentables hechos en donde pierden la vida 2 personas, en un socavón en Cuernavaca. Entonces, malas noticias, todo esto acompañado de la impunidad, porque en cualquier país del mundo sucede una desgracia así y hay responsables, no se castiga como lo hacen aquí a los chivos expiatorios, se exhibe a 1 o 2 funcionarios y se acabó, sino en este caso, desde luego que cuando menos debería de renunciar el secretario de Obra Pública de Peña Nieto. Nada más que este señor Esparza, pues es el que viene con Peña Nieto desde hace 10 años, es su socio. Tan tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que fue culpa de los gobiernos anteriores? Sí, de los gobiernos anteriores que actualmente están gobernando el país. Marcelo Ebrard era el gobernante de la Ciudad de México y fue el responsable de ese puente, y por ese puente y por esa línea huyó del país 6 años. Huyó por malos manejos y porque hubo fraude en la construcción de esa línea, corrupción en la 4T. Es que tenemos la prensa más lamentable en mucho tiempo. Imagínate, Laura, que se murió tu hija ayer en el accidente, tu hijo, tu hermana, tu tía. Prendes la mañanera para escuchar al presidente de la República porque pues, te imaginas que alguna información importante te va a dar sobre la tragedia que viviste ayer, y sale a culpar a la prensa. La
La prensa, la peor prensa desde Madero dice, ¿qué le importa esto a la víctima? ¿Cómo lo consuela? ¿Cómo la consuela? Luego lees la ex consuela. ¿Y cómo quiere él entonces que le cubramos la noticia? ¿Cómo vamos a informar sobre estos hechos? Las víctimas lo primero que hacen es ir a la prensa para alzar su voz, para justamente poder exhibir a detalle lo que está ocurriendo. Y ahorita cuando ya, lo que te decía ahorita, cuando la gente se le empieza a olvidar, las víctimas van a empezar a hablar, van a empezar a exigir, y la prensa es la que va a estar ahí. Yo no sé el presidente cómo quiere que informemos. A ver, que nos dé un manual, porque no es a huevo que no vas a dejar de alzar, que no vas a alzar la voz porque lo diga o porque lo pida. Entonces, de verdad, esto me indigna, me termina de verdad, desmoralizar completamente, porque no sé qué es lo que quiere, no sé cómo quiere las cosas. Realmente, como dices tú, ve la víctima esto. Ojo, y suena como si parece que aceptas la culpa. En lugar de ser comportarte a la altura de la investidura presidencial, porque según lo dice el presidente Andrés Manuel, él es el presidente de todos los mexicanos. ¿Por qué pareciera que está a la defensiva, que no puede ni mandar el mensaje, que ni siquiera le fue importante en su propio mundo, que él estaba ocupado viendo el presidente de Guatemala, lo que sea? O sea, ¿por qué no se muestra empático? ¿Por qué parece que se mostró más empático Justin Trudeau, el presidente de Canadá? Sí. Un tuit, yo no sé, un mensajito, algo. No lo desperta. Perdón, pero yo te voy a decir algo. Con los 43, o sea, si Andrés Manuel hubiera sido el opositor y el presidente hubiera sido hoy José Antonio Meade, Ricardo Anaya, te apuesto que ya estaría el candidato Andrés Manuel anunciando gira por todo el país con las fotografías de cada uno de los muertos del accidente del tren. Porque el presidente hoy dice y ataca a la prensa. Presidente, usted hizo lo mismo durante 12 años. Agarró a los niños, eran niños los del ABC. Lo del ABC, 43 de Ayotzinapa, Tlatlaya. Todas las tragedias de ese país las usó de campaña. Entonces yo no sé por qué le reclama pues también a la otra banda. Él es el rey. Él es el jefe de Estado. O sea, ¿con qué autoridad moral? Yo digo, tampoco está bien lo que está haciendo el PRI y el PAN, pero ya sabíamos de ellos que eran iguales. O le están tomando el ejemplo al presidente para hacer campaña con tragedias, con víctimas. Creo que aquí lo importante y el centro de todo deben ser las víctimas de este asunto, las personas que perdieron un familiar. Bueno, hay que exigírselo. ¿Estamos de acuerdo? No, bueno, pues sí, la víctima es ella. No. Pues es que de eso se trató la mañanera. Ellos son las víctimas de la prensa, de nosotros, de los muertos, de las familias que... Ellos son las víctimas. El mundo conspira para destruir a Claudia Sheinbaum, al presidente López Obrador, a la 4T. No. Es que, bueno, así estamos. Porque ni modo que me queje a mí misma. Existe una vacante del subdirector general de mantenimiento desde hace varios meses. ¿Qué ha pasado ahí, directora, en este tema? ¿Por qué no se ha nombrado alguna persona? La vacante del subdirector general de mantenimiento, doctor Galiño, es que yo hoy soy la subdirectora general de mantenimiento. O sea, el metro tiene tantos problemas que decidí durante este año tomar esa posición doble para poder instrumentar integralmente lo que requiere el metro y dejar de escuchar porque ni modo que me queje a mí misma, de que si el responsable es vías o el responsable es material rodante o el responsable es concho de la instalación civil. Entonces, desde ahí estamos instrumentando un nuevo programa de reestructuración del metro. No es una posición, el metro requiere una reestructura porque somos una empresa con un grado de obsolescencia muy fuerte a su interno también, porque estaba basado en su creación de hace 50 años. La jefa de gobierno va a informar constantemente cuáles fueron las causas, que no es cierto que se le haya negado presupuesto al gobierno de la ciudad para el mantenimiento del metro. Es falso. El gobierno de la ciudad tiene recursos, tiene un plan de rehabilitación del metro desde hace 2 años con recursos. No hubo una solicitud a Hacienda para que se apoyara al metro. Porque ni modo que me queje a mí misma. Entiendan, pues, que ya era necesario el cambio. López Obrador es pendejo.